formal, etcétera, etcétera, etcétera. Mujeres y hombres, ¿qué tan alto? Es muy importante para mujeres también. Ok, las características más importantes para las mujeres: apariencia, edad, carácter, altura, educación formal, profesión, donde nacieron, salario. Para los hombres, salario, profesión, casa propia, si tiene su casa propia, educación formal, lugar de nacimiento, altura, carro y edad. Entonces son diferentes. La próxima. A veces hay fotos, a veces no. La próxima. Y aquí hay casamiento y otro con paraguas, son los padres, con flyer individual. Otro es mi casamiento favorito. Una vez pregunté al señor Drew cómo deben de vestirse los posibles novios. Las mujeres lo poco posible, me dijo. Mejor mostrar su cuerpo. Los hombres mostrar cuánto valen. En la próxima son libretos de nacimiento, el año de nacimiento, la próxima y la próxima. Y más, otra. Perdón, otra y otra. Para mí, el lugar, el parque ahí en Shanghái, y hay también lugares semejantes en otras ciudades de China como Beijing, Nanjing y otras, es el reforzamiento de papeles, de características importantes, muy tradicional y muy conservador. Y hay un reforzamiento de todo eso por parte de los padres que están desesperados por buscar, por encontrar novio para su hijo o su hija. Y es parte también de una política del gobierno chino que se llama mujer que sobra. Y eso es en 2007. Anunció varias comisiones gubernamentales en China que si una mujer no estaba casada a los 27 años, el gobierno iba a nombrarla mujer que sobra. Los hombres no, pero las mujeres sí, como una manera de influenciar, de avergonzar a las mujeres no casadas. También una parte de una bifurcación entre hombres y mujeres que nunca había existido desde la Revolución China en 1949. Entre otras cosas, podemos hablar de China en la era de Mao, por ejemplo, y había tantos problemas, y usualmente, al menos en Estados Unidos, escuchamos solamente de los problemas. Pero el hecho es que la igualdad entre mujeres y hombres sí alcanzaba, o sea, la relación entre mujeres y hombres alcanzaba una igualdad que nunca había existido antes en la historia de China. Y ahora están volviendo a muchos patrones de antes. Bueno, ahora vamos a cambiar de China a un ejemplo de una clase de ciencia, de biología de mi propia universidad. Estoy tratando de mostrarles cómo en la biología masculina
se muestra en varios contextos de una manera peligrosa. Ok. En una clase introductoria de biología en mi universidad, y son imágenes de la clase, empieza el profesor a hablar de los machos y las hembras, cómo son los machos entre varios animales hasta entre varios insectos. ¿Okay? Entonces habla de las hembras tienen que elegir muy cuidadosamente y los hombres tienen que sembrar su semilla donde pueden. Así son los varones de todos tipos. Después de algunas imágenes de varios insectos y otros animales, la última imagen es la siguiente. Y ustedes no tienen fútbol americano, pero lo reconocen. Y aquí, al llegar al fin de la presentación, el biólogo dice a los estudiantes jóvenes que si mismos están tratando de entender qué chingadera es la sexualidad, cómo actuamos como varones, cómo actuamos como mujeres, etcétera, etcétera. Y él está diciendo, por biología, así son los varones humanos, así son las mujeres humanas. Que los machos deben de competir por las mujeres y las mujeres tienen que cuidar sus pocos óvulos. Es como si los machos por naturaleza dirían en cuanto a con quién querían tener sexo, sí, quizás, sí, y las hembras, no, quizás, no. Así son por naturaleza nosotros, según dice él. Bueno, la próxima. No sé si la palabra biocháchara tiene sentido en portugués. En inglés, para los que hablan inglés, es una traducción de biobabble, o sea, babble en el sentido de estupideces. Entonces, estupideces biológicas, pero de manera de hablar. Originalmente hablamos en inglés de psychobabble. Entonces, ideas de psicología, bla, así. Entonces, el argumento aquí es que hemos reemplazado el fe religioso por fe científico ciego. Si pensamos también en otro ejemplo, podemos pensar, no sé, aquí en el mundo de psiquiatría, pero en Estados Unidos, en muchos países, en los últimos 20, 30 años, hemos cambiado de terapia, de hablar, de psicoanálisis, a terapia de pastilla. Entonces, en términos de la depresión, en términos de psicosis, en términos de varias enfermedades mentales, es mucho más fácil pensar que es totalmente o casi totalmente biológica lo que está pasando. Y con pastilla vamos a cambiar, vamos a mejorar la situación. Mucho más complicado pensar que cuestiones de psicosis, por ejemplo, vienen de raíces mucho más complicadas. La próxima. Bueno, empecé con la pregunta sobre animales los varones. Quiero decir que sí, pero ¿qué quiere decir animal en este caso? Que no es tan cierto. Y
que sí es un chiste que los varones en particular son animales. No es un chiste muy divertido ya. Es un problema pensar así y estoy tratando de entender cómo ha entrado este pensamiento de un lazo fijo entre los varones y su biología y su comportamiento. Si no salimos de este marco teórico, no podemos explicar guerras, no podemos explicar violaciones, no podemos explicar masacres, sino por un método de biología. Hay biólogos, antropólogos en Estados Unidos, amigos míos, que explican guerras históricamente por medio de lo que se llaman, la paternidad ignorante. O sea, si el padre no sabe quiénes son sus hijos, está más dispuesto a lanzar una guerra y participar, porque a él no le importa a quién mata. Hay biólogos, antropólogos biólogos, de mucha fama, que hablan así. Y no sé aquí porque hay una división en la antropología más tajante, pero en Estados Unidos estamos en los mismos departamentos de antropología muchas veces, pero no estamos haciendo mucho caso a lo que los colegas en la misma disciplina están diciendo sobre las hormonas, sobre la evolución, sobre las cuestiones de herencia, etcétera, etcétera. Y cuando mis amigos en México me hablan de un joven, un rapaz, ¿no?, que está participando, ¿cómo se llama banda? Chavo banda, pandilla, en portugués. ¿Ah? Pandilla, gang. Gangue. Obrigado. Yo tengo amigos que estaban preocupados por un hijo que estaba participando y no podían entender cómo, pero viene de buena familia, etcétera, etcétera. Bueno, somos pobres, pero somos buena familia. Nunca había pasado nada de violencia en la casa y ahora todo el tiempo está en la pelea. Y alguien se acordaba del hecho de que su bisabuelo, ¿sí? Okay. Bisabuelo había participado en la Revolución Mexicana hace más de 100 años. Y la familia decidieron, por la herencia entonces, participaba en la revolución, en la violencia de ese entonces cambió la sangre del Señor y ahora todos ahora tenemos nosotros la sangre de la violencia de la Revolución Mexicana. Es una manera de pensar en cómo estamos controlados por la biología, cómo la biología es destino, en particular en cuanto a los varones. Yo creo que tenemos que hacer mucho más en cuanto a los lazos que hacen muchos entre la biología y la mujer. Pero al menos en los últimos años hay mucha crítica de hablar así. Entonces está actuando ella así por su momento del mes, algo así. No hablamos tan fácilmente de las mujeres así, pero seguimos porque es un poco chistoso, ¿no?, hablar de los hombres así, y creo que debemos examinarlo y quitarlo del vocabulario y también de las políticas que estamos proponiendo en varias partes. Bueno, gracias por su paciencia con las imágenes y mi español y todo. Y espero que haya comentarios y preguntas. Gracias. Obrigado.
agradecer aqui ao professor Médio. Eu vou fazer alguns comentários pequenos, assim, espero, e aí para abrir para perguntas. Bom, um primeiro ponto é que nos cursos de ciências sociais, de fato, nós temos uma tradição, falar devagar, porque nós temos uma tradição muito sociológica, faz parte, assim, do nosso... Faz parte, assim, do nosso ethos faz parte do sentido da formação interditar as explicações biológicas para fenômenos sociais, né? Então, a gente, no curso mesmo em antropologia, a gente tem essa separação muito forte e é uma desconfiança em relação às explicações biológicas. Então, esse cenário que você descreve, ele está menos interno, né, à nossa formação, à formação que a gente oferece aos estudantes, rapazes e moças, mas ele está presente via televisão, publicidade, uma presença forte da cultura norte-americana no Brasil, a recorrência a essas explicações biológicas, e também mesmo em traços elementos assim, da cultura brasileira. Há de fato uma forte presença de um biologismo popular, não refinado, que usa metáforas dos animais, né, dos outros animais, né, vaca, touro, ditos populares. Então, especialmente digamos assim, no discurso acadêmico, a gente tem uma separação forte em relação a isso, mas em torno, tanto através do consumo contemporâneo, também desses documentários que você assinalou, que também são consumidos aqui, e por conta também de discussões de metáforas culturais, tem uma história mais profunda, a gente também encontra essa biologização e os animais, os outros animais usados como metáforas. Então, acho que vai ao encontro do que a gente tem aqui. Então, eu queria, a partir disso, fazer duas colocações. Assim. Uma é a masculinidade, uma certa versão acerca da masculinidade, a partir da Europa, do discurso feminista, estabeleceu uma separação, uma hierarquia, em que os grandes homens trabalham com pensamento, os pequenos homens trabalham com o seu corpo, ou são prisioneiros dos seus corpos, especialmente nos países colonizados, né? Então, aí todas as imagens da natureza que captura esses homens, impulsiona esses homens. Então, a profundidade histórica disso é muito longa. Mas é impressionante o modo como, mesmo os jovens das grandes famílias, das classes altas, estão cada vez mais atravessados por essa biologização. Então, quer dizer, uma coisa que era muito característica dos homens de baixo está se tornando uma referência geral. Então, mesmo isso, advogados, etc., 60 anos, queda da potência sexual, é uma questão hormonal, etc. E também uma questão que eu acho que é muito importante no que você disse, é o modo pelo qual está virando um discurso político muito forte, né, para definir como pensar homens, né? Um pouco, quer dizer, do iluminismo, homem era o qualificativo da humanidade toda, e cada vez que o homem vai deixando seu qualificativo, a partir, inclusive, de críticas, né, de todo um acúmulo crítico, feminista, LGBT, etc., os homens têm que ser vistos em si mesmos, eles são vistos em si mesmos pela biologia. É uma queda, é uma explicação ruim, e que se expressa, né, na discussão sobre o metrô, né, sobre os vagões que você apontou. Então, a gente tem visto, inclusive, uma expressão política dessas ideias
de competição, de macho alfa, né, construindo narrativas sobre a masculinidade na contemporaneidade e dando um sentido político a essas narrativas. Então, nesse sentido, eu acho que você está tocando em coisas que estão se apresentando coisas com uma complexidade que são também muito têm efeitos políticos muito complicados mesmo. Em especial porque para mim também é particularmente preocupante ver que várias dessas críticas que em princípio permitiriam perguntar o que é um homem, né, tornar o homem como um problema, né, como uma questão, como acontece, digamos assim, por debaixo, mulheres, homens negros, homens das colônias, homens homossexuais. Essa pergunta, quando dirigida para os outros homens, quando se transforma numa pergunta, todo mundo está submetido à pergunta, a resposta é biológica. E aí você tem todos esses pedagogos da masculinidade contemporâneos oferecendo explicações, sobretudo para jovens, para adolescentes, do que é a masculinidade enquanto expressão biológica, né, de macho alfa, de luta, etc. Então é uma narrativa contemporânea muito problemática mesmo. E um último ponto é que a gente também tem políticas públicas focadas em gênero, mesmo situação que se apresentou, né, sobre o México, a questão da reprodução, das políticas reprodutivas centradas nas mulheres, supondo os homens como incapazes, etc. Mas a gente também tem uma experiência muito interessante, que eu acho que também está presente, talvez esteja presente nos Estados Unidos, que são as políticas de combate ao HIV, né, que miraram homens, né, homens homossexuais, não faz nenhuma diferença, são homens, práticas sexuais masculinos, inclusive é um dos campos de onde emergiu uma série de estudos importantes sobre masculinidade e sexualidade, em paralelo com essas outras políticas cujo o eixo de gênero são as mulheres. Isso são uma reação, em seguida passar para as perguntas. Agradeço bastante. Espero. Qual é a melhor finale? De comentários que a galera. Se você quiser comentar o comentário, sim. ¿Comento el comentario o espero? Como preferís. Bueno, algunas cosas, no entendí todo, pero no. Falta en mí, debo de entender mejor el portugués, necesito practicar. Pero se me ocurrió algunas cosas. Muchas veces, cuando empiezo a hablar de este tema con público universitario, hay una reacción de que, así piensan ellos, los demás. Nosotros no, ya sabemos. Nosotros somos inocentes de estos prejuicios, ¿no? Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de colegas míos que tienen hijos, casi todos dicen que yo tengo hijo y tengo hija, y son totalmente distintos por naturaleza desde el principio. También hay estudios ahora con los recién nacidos, con los bebés de un día, 2 días, y cómo las mamás y los papás tratan de manera distinta desde los primeros segundos. Pero el debate continúa. Sí hay algo diferente. También creo que yo no voy a entrar a la política brasileña,
pero quizás hay paralelos, ustedes me pueden decir. Pero al menos en Estados Unidos, y tengo entendido que hace una hora, la persona más importante en la Cámara de Diputados en Estados Unidos empezó impeachment, no sé cómo se dice aquí, que para nosotros es un paso importante. Eso. Pero hemos tenido por casi 3 años un debate en Estados Unidos por qué votaron 20, 30 millones de mujeres por Trump. ¿Por qué? Y usualmente la respuesta es que las mujeres votaron por Trump no obstante su actitud, su comportamiento en cuanto a las mujeres. Yo digo que no fue no obstante, sino porque así son los varones. Y que es gente educada, no solamente ignorantes, sin educación formal, es gente que lee los periódicos, que piensa de manera sofisticada, etcétera, etcétera. Pero así piensan, que así son los varones, así es Trump. No me gusta, pero así son. Tenemos que controlarlos. La sociedad tiene que controlar a los varones porque van a actuar así. Otro ejemplo. Había un estudio sobre violaciones y salió como 25% de los varones entrevistados dijeron que querían violar a la mujer, pero no tenían miedo de lo que puede pasar. No sé, ser arrestados, etcétera, etcétera. Entonces, en varios periódicos o revistas de todas partes de Estados Unidos, había, como se dice, headline, diciendo, diciendo, los hombres quieren violar, pero tienen miedo de hacerlo. No, hay que regresar al estudio. En este caso, el estudio en entrevistas con 73 hombres en un estado que se llama North Dakota, que es el extremo del extremo de Estados Unidos. No quiero decir nada en contra del estado, pero estos 73 estudiantes blancos de una universidad, en un momento, ahora representaba a todos los varones en toda la historia. Para mí lo importante no es el estudio totalmente correcto, entonces nunca hablaba de todos los hombres, sino de los 73. Pero estaba esperando la gente de los periódicos y las revistas, que me imagino que sí han salido de la universidad, no son los más ignorantes del país. Es que fue una conclusión que ya tenían. Claro, así son los varones. Entonces, quiero enfatizar que el problema no es solamente de los demás, sino también de nosotros, que tenemos que pensar en qué manera repetimos las ideas sin pensarlo, inconscientemente, de así son, y hay que controlarlo. No hay que aceptar exactamente, pero no hay que aguantarlo, pero hay que aceptarlo. De cierta manera, hay que prevenir el problema de los varones en cuanto sobre todo de la sexualidad y la violencia. Bueno, tengo varios ejemplos más, pero me gustaría más escuchar los comentarios de ustedes. Si pueden hablar despacio, por favor. Como yo.
Oye, boa noite, sou mexicano, então me desculpo como auditor por falar en español. Es un honor escucharlo, profesor, y me pongo a pensar en muchas cosas. Ya. Me pone a cuestionar muchas cosas, pero quisiera hacer dos preguntas más o menos concretas. ¿No es también hay algunas corrientes del feminismo norteamericano que también esencializan la figura del hombre como biológicamente determinado a ser violento, que han permeado incluso en las políticas públicas en México, ¿no? Incluso hay algún libro por ahí que se llama Denuncia legítima o victimización, que cuestiona a las mujeres que denuncian el acoso sexual en las universidades como mujeres que se victimizan porque los hombres así son, ¿no? Entonces, la autora habla de que pues, no hay que cuestionarlos porque sería que aburrido que te tengan que pedir permiso para todo. ¿De quién? Es Marta Lamas. Marta Lamas. Marta Lamas, denuncia, denuncia legítima o victimización. Entonces es una corriente... Marta Lamas es la feminista más famosa de México. Como? O que acontece é que a Marta Lamas fala isso, que os homens são assim. Então as mulheres não têm que denunciar o acoso, porque não é divertido que os homens peçam permiso às mulheres para tocá-las, né? Então, la otra cuestión que me gustaría que hablara usted un poco es sobre la diferencia de las masculinidades que usted ha visto en su trabajo de campo rural y en su trabajo de campo urbano, porque creo que también es importante ver que muchas veces se esencializa más a los hombres en función de su clase social y de su etnicidad y de la condición rural en la que existe. Gracias. Bueno, primeramente, buenas noches, muchas gracias por estar acá. ¿Me escucha bien? Sí, bueno, muchas gracias por la presencia, por venir acá en nuestro programa. Bueno, a mí me encantó tu ponencia y me puse a pensar en unas cuestiones, principalmente de la jerarquía entre... ¿Me escuchás? Sí, bueno. La oposición entre naturaleza y cultura como una posición política que también, a su vez, separa conservadores de liberales en estos momentos, ¿no? Porque si pensamos en género, una cuestión que está poniendo las relaciones sexuales y la posición entre hombres y mujeres como algo mucho más social, es una lucha del campo progresista, mientras que pensar la sexualidad como un hecho natural, determinista, es un discurso que está más involucrado en el discurso de los conservadores. Y me puse a pensar también esta cuestión de la jerarquía en el campo científico, donde las ciencias naturales tienen más legitimidad que las humanidades y sociales. Entonces podemos recordar de Franz Boas que en el inicio del siglo XX, ¿no? El fin del XIX, ya estaba diciendo que las diferencias del cráneo, de la raza, no tenía una razón, no tenía no se sostenía en la realidad, ¿no? Después de muchos años, una década, las ciencias biológicas iban ahí y legitimaban con un discurso biológico, médico. Y lo mismo de los genes gays. Las ciencias sociales, estamos diciendo que es algo cultural, la homosexualidad es más algo discursivo, una posición política, y el senso común, el discurso que vale es si hay o no hay genes gays, ¿me entienden? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos, como cientistas sociales, qué sé yo, ganar más capital cultural, capital simbólico, para que nuestro discurso, nuestra ciencia tenga más valor de legitimidad
en esta lucha del campo científico. Una más. ¿Quiere hacer dos o hago la mía? No, tres. ¿Tres? Bien. Aló. Voy a partir de la cuestión anterior, del final, pensando un poco en mi investigación de doctorado en una comunidad naturista, nudismo. Había una discusión sobre si podrían aceptar parejas homosexuales o no. Y la discusión exacta era si la cuestión de las parejas homosexuales podrían ser pensadas como algo de la naturaleza y como se decían naturistas, sería por tanto bueno, o algo de la cultura y por tanto malo. Y ahí entra una discusión incluso de los términos opción sexual como algo discursivo, algo hecho por una decisión y por la cultura, o una orientación sexual, algo que muchas veces es anclado en la biología. Cómo esa cuestión de la discusión entre biología y cultura impacta las discusiones sobre los temas del homosexual, del travesti, del transgénero, que muchas veces toman ese discurso biológico fuerte para anclar ahí sus pretensiones, incluso de las cirugías y otras prácticas, por un juego político. Bueno, contesto. ¿Sí? Ok. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me funciona, verdad? Ok. Bueno, voy a tratar de comentar los comentarios. Quizás no voy a poder contestar todo, pero es interesante el caso de Marta Lamas de México. Escribió un folleto más bien, ¿no?, sobre el acoso sexual y pues, todo el debate. No sé si han visto la revista que se llama Debate Feminista, pero es la editora original de la revista importante en México y otras partes del mundo hispanohablante. Y también en Estados Unidos hay una feminista que se llama Laura Kipnis, que tiene un argumento semejante. No estoy totalmente de acuerdo con la representación de las ideas de Marta, pero quiero captar una cosa, y es la cuestión de victimización que sale en ese folleto, pero también en el trabajo de Kipnis, que ha sido muy controvertido, pero yo creo que es una voz importante. Y es que después de muchas décadas del feminismo y de la idea de que no son víctimas, que las mujeres tienen agencia, que pueden controlar más, no tienen que ser controladas, sino pueden controlar más bien muchos aspectos, sino todos, por supuesto, de la vida. Teme Kipnis y Lamas, yo creo que también, de que uno de los mensajes que ha salido últimamente es que las mujeres ya no pueden decidir varias cosas, sino son pasivas de una manera que tiene problemas para ellas, para Kipnis y Lamas. Entonces yo creo que no están en contra de, por ejemplo, el movimiento Me Too en el caso de Kipnis, sino está tratando de desarrollarlo de una manera un poco distinta que otras. Pero podemos discutirlo. En cuanto a lo rural y urbano,
yo puedo hablar más bien de México que de otros países, porque he trabajado, bueno, siempre en la ciudad, pero en Oaxaca trabajaba, vivía total como 2 o 3 años en la ciudad de Oaxaca, pero Oaxaca es del campo también. Y hay diferencias tajantes. Un ejemplo pequeño es que, como buen gringo, cuando yo llegué hace 30 y no sé cuántos años a México para trabajar cuestiones de masculinidad, varios colegas mexicanos me dijeron que todos los varones van a prostituta la primera vez para tener su primera experiencia. Entonces yo estaba preguntando a todo el mundo, bueno, háblame de tu primera experiencia con prostituta. Y todos los hombres me estaban diciendo, bueno, yo fui con prostituta. Entonces en una colonia popular de una parada de la Ciudad de México. Después de contar a un amigo, colega de la universidad, que todos los varones me habían dicho que no, mi colega me dijo, están mintiendo. Seguramente iban la primera vez a tener su primera experiencia sexual con prostituta, porque así somos los mexicanos, me dijo el profesor, el maestro universitario. Yo después de empezar a trabajar en Oaxaca, bueno, de vez en cuando hice la misma pregunta, y casi todos los varones con quien hablé en Oaxaca me dijeron, claro que sí. Entonces me contaron su primera experiencia con prostituta en Oaxaca. Y yo creo que al fin de cuentas trata de una diferencia urbana y rural en ese sentido. En los pueblos, muchas más mujeres no querían tener sexo antes de casarse. Fue más común, al menos en esa época, hace 20 años. Mientras en la ciudad, muchos hombres me contestaron, yo no tengo que pagar, yo soy muy varón. Entonces hay una diferencia de este sentido. Al mismo tiempo, muchos en la ciudad hablan mal de los hombres del campo, como los del campo hablan mal de los hombres de la ciudad. Entonces hay prejuicios, pero es como un juego. Entonces habla de los que no son como nosotros, así. Entonces también yo creo que podemos exagerar las diferencias, sobre todo en una época de tener televisión, de tener educación formal, etc. Entonces, y tener una cultura de música, de cine y todo eso. Entonces, eso ha impactado hasta los pueblos más lejanos, más que están en China, como decimos, ¿no? Bueno, no entendí la primera pregunta sobre naturaleza y cultura, quizás podemos regresar a eso, pero en cuanto a Boas, por ejemplo, el ejemplo de Boas y el racismo y cuestiones biológicas, una parte de mi argumento que no tenía tiempo para explicar es que, usando el ejemplo de Estados Unidos, yo creo que la biología ha tenido más peso en algunas épocas, como las primeras décadas del siglo XX, en los años 20 y sobre todo los años 30 en Estados Unidos, un momento de muchos movimientos sociales muy, muy grandes. La biología fue menos importante como una manera de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque la idea más general era, podemos cambiar la situación que tenemos en cuanto a las relaciones sociales de varios tipos, de clase, de raza, de género y todo eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, también una época de ciencia fuerte, mientras en los años 60 y 70, principios al menos de los 70, en Estados Unidos hablo, movimientos sociales gigantescos, y no fue una época en la cual la biología fue tan fuerte. Mientras la publicación en 75 de un libro que se llama Sociobiología,
fue todo un éxito, precisamente porque los movimientos, bueno, no precisamente, pero en parte porque los movimientos sociales ya no estaban tan fuertes, ya no estaban tan influenciando tanto como antes. Y yo creo que por 2 o 3 décadas después del 75, la biología y cuestiones de genes, sobre todo en Estados Unidos, han sido una manera de explicar todo. Y en los últimos 10 años hay un rechazo fuerte. Algo viene de biología sí mismo. Por ejemplo, epigenético, ¿no? Todo el estudio que es muy de moda ahora entre los antropólogos en Estados Unidos, estudios como Margaret Lockyer y otra gente. Pero también yo creo que hay una relación entre los movimientos sociales, lo que está pasando, y la idea en la posibilidad, la creencia en la posibilidad de cambiar el mundo en el cual estamos viviendo, y la influencia de la biología. México, que conozco un poco también, es un poco diferente porque el darwinismo social nunca ha sido tan fuerte en México como en Estados Unidos, entre otras cosas por la influencia, yo creo, del marxismo en el mundo intelectual por todo el siglo XX. Pero también en México podemos ver la influencia en algunas épocas más que otras de la biología. Entonces creo que hay una relación, pero no trata de descubrimiento. Por ejemplo, si uso la palabra testosterona, ¿todo el mundo aquí sabe de qué estoy hablando? En México también, en Estados Unidos también. Muy común hablar. Es muy violento el tipo, ¿no? Debe de tener alto nivel de testosterona. Si vas a China, no usan la palabra testosterona. Existe en el mundo médico. Pero yo estoy seguro de que dentro de 10 años en China también, todo el mundo va a explicar el comportamiento masculino por medio de la palabra testosterona en China. Porque es una manera, en una época, muy fácil de explicar cosas complicadas. Y estamos buscando manera, en un momento de confusión de género, de explicar el comportamiento, yo creo. Pero no trata de descubrimientos sobre testosterona, sino cuestiones sociales en este momento. No sé si contesto bien, pero en cuanto a la homosexualidad es muy interesante. También conozco mejor Estados Unidos, todo el debate sobre genes que tiene que ver, hay un gene homosexual. Descubrió en San Diego hace 25 años. Bueno, después descubrieron que, bueno, quizás no existe el gene homosexual. Pero hace unas semanas, un estudio de MIT salió, que es muy complicado y ahora no pensamos que hay un gene, pero sí podemos explicar la homosexualidad entre 30 y 40% por los genes. Pero son varios genes. O sea, sigue siendo importante. Si tenemos una explicación, un argumento biológico, eso sí, resuelve todo. Si estamos hablando de la cultura, entonces no es algo duro, no podemos tocar la cultura, mientras la biología, los genes, las hormonas, etcétera, etcétera, es algo fijo. Entonces regresamos a usar argumentos biológicos para cosas culturales. Por ejemplo, en cuanto a la homosexualidad, los antropólogos no podemos estar de acuerdo, no estamos de acuerdo qué quiere decir la homosexualidad. ¿Es actitud? ¿Comportamiento? ¿Es comportamiento? ¿Sexo entre hombres? Bueno, en muchas culturas, sexo entre hombres no es homosexualidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar un gene para explicar algo que no sabemos qué es exactamente?
y que es diferente en Nueva Guinea, ¿no? Entre los Zambia y entre los vaqueros del norte de México. Hay un antropólogo, Guillermo Núñez, que habla de los vaqueros casados con mujeres que tienen relaciones por toda la vida con otros hombres y no son homosexuales, no son gay, nada de eso. ¿No? Entonces yo creo que es para mí lo más interesante, lo más importante es cómo, de dónde viene el deseo tan fuerte de usar la biología para probar algo, definitivamente. Entonces, y creo que para los antropólogos sobre todo, representa un problema. Así, no sé si contesto bien. Muchas gracias por los comentarios. Valeu, pessoal. Beijão.